Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a realizar es instalar otro servidor local, el cual se llama MAM, con el cual pues podremos ejecutar nuestras páginas que estén basadas en Apache, PHP. Entonces, bueno, vamos a ello. Eh, lo primero que hacemos es dirigirnos a nuestro navegador de preferencia, en este caso Google Chrome, y nos dirigimos a MAMP, a la página de MAMP. Le damos clic acá, bueno, normal. Acá ya le damos acá en Free Download. Este ya tiene soporte para PHP 8. Entonces, bueno, le damos acá en descargar. Nos aparecen diferentes versiones en las que tiene, ya sea que tengas una MacBook, bueno, cualquier computadora. Namo, bueno, esto es para editar los DNS, esto es otra cosa. MapView es para ver la página web en nuestro teléfono. Entonces simplemente le damos acá en descargar. Y bueno, nos da esta opción, pero bueno, no le damos nada. Simplemente le damos acá y esperamos a que empiece a descargar. En este caso yo la voy a cancelar porque ya la tengo descargada en mi laptop. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a dejar un archivito así como este. Simplemente le dan doble clic y bueno, les dirá que va a ejecutarse. Le dan a aceptar. Listo. Él a veces le suele pedir un complemento que es un .NET. Simplemente le dan siguiente y les descargará un archivito, pero no es gran cosa. Acá nos dice que manprop y instalar esto igualmente no lo vamos a usar, entonces lo omitimos porque vamos a usar la versión gratuita. Aceptar, next, siguiente, y acá nos dice que crear un icono al escritorio, le damos que sí y listo, no hay lío. Y empieza a instalar. Bueno, entonces acá ya depende de su computadora el proceso de instalación. Igualmente pues esto lo empezamos a usar es cuando ya estamos creando páginas web que están al lado del servidor. Ya como viene siendo en lenguajes como PHP. Y también cuando necesitamos administrar bases de datos, en este caso MAN nos provee MySQL. Entonces, apenas termine la instalación, continuamos con el video. Bueno, ya finalizado, nos creará este apartado. Simplemente pues le damos acá en Finish. Y él no se ejecuta automáticamente. Entonces, pues tecla Windows y escribimos MAN. Y listo. Se nos abre este apartado. Ahí nos va a pedir unos permisos. Para que se ejecute Apache MySQL simplemente le damos aceptar, que son como unos malware que tiene Windows, pero nada más. Le damos clic acá para apagar y prender el servidor. Acá por ejemplo lo apagamos, bueno acá lo prendemos, le damos clic, listo. Se enciende Apache y MySQL. Si le damos acá, él nos redirige a la página, pero ya está en modo local. Entonces vamos a subir una página a esta URL para ver cómo funciona. Bueno, en este caso yo tengo una paginita de ejemplo por acá en documentos, templates, bueno, acá tengo un ejemplito. Y él se instaló en el disco local C, ya depende en donde nosotros lo hayamos instalado. E ingresamos a esta carpeta htdocs y acá pegamos nuestra página web. Ahí podemos pegar las páginas web que deseemos, no importa. Entonces listo. Vamos a nuestro navegador nuevamente y reemplazamos este map por el nombre de la carpeta de nuestro proyecto. En este caso pues es ejemplo. Entonces acá ya está el ejemplo de install map y con esto ya tendríamos acceso a lo que viene siendo nuestra página web. Pero vamos a revisar en, en map cómo podemos acceder a las bases de datos, por ejemplo phpMyAdmin. Si ingresamos acá y le damos clic en phpMyAdmin, nos abre esta URL que en nuestro localhost ya podemos crear nuestras bases de datos. Por ejemplo, vamos a crear una para este tutorial. Y bueno, le damos crear y listo. Acá, por ejemplo, usuarios y le damos continuar y no hay lío. Acá ya dependiendo de nuestra idea de negocio, ya podemos implementar lo que deseemos. Bueno, hasta ahí ya sería todo por el tutorial, pero voy a hacerles una explicación de pronto si desean cambiar la versión de PHP porque él ya trae la 8, pero no la trae configurada por defecto. Entonces, si ingresamos en este apartado a preferencias,
Él nos abre este panel donde acá pues iniciamos los servidores apenas empecemos a usar MAMP. Bueno, paramos los servidores cuando quitemos el este, no hay lío. Acá el puerto 80, si les llega a marcar error, simplemente colocan el puerto 81 o bueno, cualquier puerto que sea. Acá en MySQL e igualmente. Este es el que por defecto se usa casi siempre, entonces no hay problema. Acá en la versión de PHP, acá es donde les decía, él trae por defecto la 7.416, pero si desplegamos, ya tenemos la versión 8. Entonces le damos OK y le damos OK acá. Entonces lo que hace es, nos apaga el servidor y vuelve y lo inicia. Y si ingresamos después de que se haya reiniciado a nuestra página web y recargamos, igualmente va a funcionar, pero ya con una versión de PHP ya actualizada. ¿Qué otra configuración tiene de pronto? Y bueno, acá en los servers pues para apagarlos, no hay más lío. Acá en caso de que lleguemos a dañar una base de datos, la podemos reparar, pero bueno, esto ya son otras cosas. Y bueno, acá el web servers, también lo que podemos hacer es, él por defecto entra a la carpeta que ahorita vimos, htdocs. Lo que podemos hacer es simplemente seleccionar otra carpeta donde queremos, pero pues normalmente se deja ahí. Acá la versión de MySQL y esto. No hay más que decir. Entonces espero el video les haya sido de mucha ayuda y nos vemos hasta la próxima.